Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Yo soy de Fabicraft y hoy voy a jugar a Agario, un gameplay chico de Agario. A ver, y bueno, hace tiempo que no subo videos porque se me había roto la computadora. Este hace la del regalito, me va a comer. Oh, sí. Sí, no, si es que soy lento. Si no me regalaban eso, yo estaría... Bueno, hace tiempo que no grabo porque he tenido unos problemas porque se me había roto la computadora y se quemó la computadora, no sé, se me rompió el cargador y yo, no sé, le pelé unos cables ahí, lo uní de nuevo, hice cualquier pavada ahí y no sé qué hice. Cuando la enchufé hizo chispa ahí, cuando la fui a prender la computadora se hizo, por así decirlo, se hizo poronga. Me voy a separar porque no me coma. No, atrevido, hijo de puta, no. Bueno, soy un boludo bárbaro, por eso me comeré. Ay, Dios, a ver si encuentra otro que me regale cosa. No, este es mi amigo. Sí, dale, agarrame el año que viene, feo. Está. Y mi computadora dejó de funcionar. No sé qué carajo le pasó. Y bueno, está. Ahora voy a ver si puedo empezar a subir videos más seguido con esta computadora que tengo ahora, que es de mi hermana, no es mía. Pero yo se la uso, viste, bien de atrevido. Hasta que arregle mi computadora se la voy a tener que usar. Cuando arregle mi computadora no se la uso más. Tengo que conseguir un cargador nuevo y una computadora nueva. Porque acá en Uruguay, en los liceos, viste, en la secundaria, a cada uno de los que estudian le regalan una computadora, una Ubuntu, una Linux, pero bastante mala, para estudiar y eso nomás. Pero yo, como soy medio boludo, la agarro y le descargo juegos y ya era. Pero igual andaba bastante bien esa computadora. Y ahora se rompió. Que descanse en paz. Ahora si la puedo llevar al liceo, capaz que me la cambien. Pero no creo, muy difícil. Bueno, acá voy a agarrar. A ver si puedo comerme a todas estas bichas. Voy a utilizar la técnica de separarme cuando vea uno más o menos bien para comer. Como este. Ese no. No, soy un feo. Ah, no. No, tranquilo. Pensaba que... Nah, tranquilo. ¿Vos sabés con quién estás tratando? ¿Vos sabés con quién estás tratando? Bueno, yo... Tranquilo que soy... Sí. Y bueno, como esto... Iba a decir que... Perdón si se escucha de fondo tipo un zumbido así. Es mi computadora, viste que las laptops tienen un ventilador, viste, un motorcito, me van a comer, un ventiladorcito adentro que hace, ay, me comieron una puta de metal, hace ruido, larga aire, y al largar aire por las cositas hace ruido. Y bueno, y así hace ese ruido. Entonces sale el ruidito ese, porque a lo que no tengo un micro, estoy grabando con el micro de la computadora. Entonces se arma un conflicto muy grande a la hora de grabar. Y yo quiero comerme esto. Si me separo, creo que no me lo como igual. A ver.
No. Ya, ahora sí. Porque agarré un par de cositas. Voy a intentar llegar al top, cosa que no creo. Que me come Sebas. No, me va a comer, si yo sabía. No sé para qué juego a esto. Juego 5 minutos. Cuando estoy medio grande me comen una parte ya. Ahora me comen una parte. A ver, no quiero meterme en lío, así que me voy de acá. Ando un ratito por acá. Así. Estoy grabando con Bandicam, por eso no quiero hacer el video muy grande, muy largo digo. Porque si no puedo grabar más de 10 minutos, cosas así, y tengo que hacerlo medio corto. Tuve que descargarlo 10.000 veces, tuve que configurar la computadora para descargar el Bandicam y que me ande bien los juegos, que corra bien, así que no se laguee mucho. Y bueno, tuve que configurar un montón de cosas y también por eso me voy a comer a este feo. No, hombre. A ver si puedo llegar otra vez a comer eso. Vení. No quiero que me coman estos grandes porque ahí sí. Casi me come ese. Bueno, a ver. Igual me hice un poquito más grande, a ver si me puedo juntar. Ay Dios, el amarillito. Me estoy juntando. Ahí me junto. Ahí está. Pepe. ¿Qué nombre más raro se pone la gente? Mira, qué lambeta que son. Para eso está el de tiempo. Oh, se pinchó uno. Hola. What? Hala, para mí. Ya está. No se peleen más que yo tranquilo que... Ustedes tranquilo, guacho, que yo me lo como. Qué grande soy. No, hombre, no te lo permitiré. Claro, mira si me va a comer. Sí, cuando muchacho, la próxima sale. Mírame. Queda raro el nombre de Fabi en esto. Ahí me junté, soy una bestia parda. No, yo no soy la bestia parda que pensaba que era. No. Zafé. No, quería zafar, ya me comieron. Oh no, LOL me comió LOL. Nah. Bueno, voy a dejar hasta acá el video si no se me hace muy largo. Y si les gustó el video, denle like. Suscríbanse, muy importante, para no perderse mis videos. Y hasta la próxima.